Hola a todos y a todas. Les habla Benjamín Carrasco, fundador de Choque Empresarial y director comercial y de contenido de Hub Radio Empresarial. Ustedes, independientes, dependientes, dueños de sus propios negocios, aquí estamos semana a semana dando y entregando contenido de valor para sus emprendimientos. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, Instagram y nuestra tremenda página web www.chocempresarial.com. Como siempre, ya en este capítulo número 16, junto a Juanín Millennial, mi socio y periodista y todo lo que envuelve a Choque Empresarial, lo transforma en valor. Ya van 4 semanas de este 2021, hartos casos de COVID, región metropolitana se mantiene, pero ojo con las fiestas clandestinas, por favor, cuidémonos, y si tenemos que avisar de algo, avisemos. La salud de la tercera edad es lo más importante. Estamos llenos de optimismo y de compromiso, sobre todo ganas de perseverar este año. Siempre dedicando este programa a las queridas personas que nos siguen, sobre todo los que fueron golpeados por COVID de distintas formas. Este programa, como siempre, es para ustedes. Segundo programa del año, y decidimos traer una tremenda invitada. Cuando le pregunté, me dijo, démosle, se ve interesante. Y más interesante aún lo que está haciendo con las empresas en materia de compliance, sustentabilidad, contestar preguntas. Oye, nos estamos volviendo en empresas más donde está llegando la corrupción. ¿Chile se está volviendo un país interesante en ese sentido? ¿O estamos tomando de cierta manera malos ejemplos de otros países, lamentablemente? Entre otros temas. Así que hoy estamos con Susana Sierra, directora de BH Compliance y directora de Fundación Independízate, trabajando fuertemente con pymes a lo largo de todo Chile. Susana Sierra, ¿cómo estás tú? Encantado de que estés con nosotros. Hola Benjamín, muy bien, muchas gracias. Oye, Igualmente encantada de estar acá. muchas gracias, Susana. Oye, te contamos que estamos saliendo de manera online y en vivo en Facebook. Ya estamos en distintos lados y sobre todo ya nos están saludando el grupo de Lean Startup Chile. Ya Milenka Klarich te está enviando saludos. Así que esto es lo mismo que tiene este programa, es que uno estamos los dos, pero en verdad, bueno, y Juanín Millennial, que tú ya sabes quién es, te lo mantienes en secreto. Pero en particular eso tiene rico que la audiencia puede seguir haciendo sus preguntas, comentando cosas, y sobre todo aprovechemos, Susana, que tiene mucho que ver el tema de compliance. Y en ese sentido, mucho de nuestra audiencia también quería saber un poco en qué momento se encuentra Susana Sierra. Cuéntanos, por favor. ¿En qué momento? Bueno, después de un año raro, con sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo que para todos, como donde se cambiaron todos los planes radicalmente, donde yo creo que aprendimos también a valorar el presente, el día a día, el, el valorar las cosas más simples de la vida, la familia, los amigos, las juntas presenciales que muchos tuvimos que cambiar por virtuales. Por lo tanto, en un momento yo creo que bien, como de tranquilidad, tanto en términos como de empresa como personal, donde efectivamente todos mis planes del 2020 cambiaron radicalmente. O sea, hubiera sido un año completamente distinto, pero mirándolo un año después, uno dice, bueno, tal vez que todo también pasa por algo. Tengo que dar gracias, eso sí, que la salud me acompañó, o hasta el momento, porque nunca se sabe, pero Tocamos madera, tocamos madera. exactamente, por lo menos a mí y a mi familia. Así que eso, nomás más que estar agradecida porque la verdad es que he tenido suerte en términos de salud, y en un momento de tranquilidad, esperando poder tener vacaciones la próxima semana, si es que no cambian las Ojalá, cosas. ojalá Ya digamos que hoy día se vieron frustrados algunos planes que estaban por venir y que sea con un los lugar nuevos anuncios. distinto al supermercado. Oye, en particular, te comento que nos mandan ya saludos de Hub Radio Empresarial, también de Expansión Training y de Emprendedor de Financiero de Centroamérica, específicamente Guatemala. Muchos cariños para allá. Comentarte un poco que, claro, este año ha sido bastante raro. Hay un meme que anda en LinkedIn dando vuelta, que es el tema de quizás no fue el año para encontrar nuevos lugares, pero sí fue el año para encontrarme a mí mismo. Es fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que es muy cierto, porque sobre todo, o sea, y por eso es que me siento muy identificada con eso, porque la verdad es que los últimos años han sido bien intensos, mucho viaje, tanto por trabajo como
por placer, me encanta viajar. Uno de mis sueños es conocer todos los países del mundo. Así que cada minuto que puedo trato de viajar de la forma más aperrada posible, en distintos medios, pero de conocer nuevos lugares, conocer nueva gente, y por lo tanto eh, cambiaron muchos planes y en términos de trabajo también. O sea, yo a veces me pegaba el pique a otro país por una reunión de una hora, Wow. el viaje por el día, avión acá para allá, y hoy día uno dice, ¿qué sentido tenía? Si teníamos Zoom, ¿no? O teníamos todas estas Y todo el estrés que plataformas, conlleva, po, y todo el estrés que conlleva. ¿Ah? pero si imagínate, o sea, yo, no sé, incluso a veces fui a Perú por el día, algunas veces. Saliendo de mi casa a las 3 de la mañana, estar en el aeropuerto, pescarse el avión, ir y volver, o sea, como 24 horas el viaje en el fondo, entre los cambios de hora, 2 horas en el aeropuerto, que uno dice, ¿qué sentido tenía? Bueno, ahora tiene bastante sentido, sobre todo con estas herramientas que se están ocupando. Y hay un tema que tú estás, de cierta manera, en la vorágine comunicacional, también estás dentro de la tendencia, que es el tema del famoso compliance. De hecho, tú tienes una especie que se llama BH Compliance. Quería comentarte y preguntarte también, para que los que no sepan, ¿qué es el compliance y también qué hacen en BH Compliance? Ojalá fuera BHP, tal vez, ¿no? Vamos próximo. Chin, chin. Pero, pero no, partiendo por la pregunta y antes de tal vez de explicar qué es el compliance, yo creo que explicar también el contexto en que nos encontramos. Perfecto. Hace unos años yo me metí en la cabeza, empecé a estudiar la corrupción, por qué ocurría, por qué existían malas prácticas en el fondo, o por qué uno terminaba viendo todos los días en el diario delitos, o gente que se aprovechaba, o sobornos, y hoy día, o sea, piensa que esto ya fue hace más de 10 años, hoy día yo creo que está mucho más sobre la mesa el tema, pero empezar a ver por qué ocurre esto, y generalmente la respuesta de todo el mundo era, no, esto pasa porque los políticos son corruptos, por ejemplo. Entonces generalmente también era algo que se terminaba como aislando mucho, o que lo convertíamos en islas como diciendo, esto pasa porque el otro es malo. Claro. Y a mí, como tú bien decías, también estoy muy ligada al mundo del emprendimiento, fundé una fundación que se llama Independízate, y también viendo emprendedores me tocaba todos los días ver que decían, no, yo quiero hacer negocios con tal municipalidad, pero si no conozco a nadie o si no paso plata por abajo, imposible. Y por lo tanto, cuando empecé a ver que todo esto pasaba, empecé también a decir, ¿por qué ocurre o cuál es el rol del sector privado en la prevención de la corrupción? Y también a decir, Claro. bueno, si es que hay un lado que hace algo y que dice que no, esto no debería existir, o sea, no es excusa que te digan, y que en casos, hoy día tenemos nuestros propios casos chilenos, pero hace unos años cuando decíamos que en Chile no existía, nunca se me va a olvidar el caso de las carnes en Brasil, que fue un caso que pasó como medio desapercibido porque fue justo después de Odebrecht y de todo esto, la Jato y todo, Claro, que pero era como un era la pelito. empresa, claro, como que pasó bien desapercibido en Chile, lo que nos pegó en un tiempo fue porque cortaron la importación de carne de Brasil, y la carne brasilera es como la más barata y por lo tanto produjo un impacto, no sé cuántos meses habrán sido que no tuvimos carne de Brasil, pero el dueño de esta empresa de carne, cuando reconoce y dice, sí, fuimos corruptos y pagamos para obtener los permisos sanitarios, etcétera, etcétera, para operar, eh, y pedía perdón, y decía, no, pedimos perdón, pero es que caímos en el sistema. Yo Ahí, decía, pero es que esta no debería ser excusa, porque más encima, ya por último caímos en el sistema, no sé, para poder vender o entrar acá, pero el sistema era, pagaban para obtener los permisos sanitarios, pero su carne no cumplía con ningún requisito sanitario, o sea, en el fondo, la misma carne, ahí salía, que era como vencida, que la lavaban, la pasaban por cloro, la volvían a vender, o sea, en el fondo acá había, obviamente que mucho más de fondo, obviamente que está el signo peso detrás, pero en el fondo siempre la excusa es como que no, los políticos son los corruptos. Y ahí también, y yo creo que y ahora volviendo a la primera pregunta respecto al compliance, si las empresas hicieran algo para prevenir, le pondrían el pare. Puede haber un político muy corrupto o un funcionario municipal muy corrupto que te diga, págueme para obtener un permiso, págueme para ganar tal licitación, como el caso que estamos viendo hoy día en las luminarias, pero si la empresa dice que no, hasta ahí no más llega, o sea, no hay, en el fondo, esto no sigue avanzando. Entonces,
el compliance para mí es eso, es el cómo se hacen las cosas, y que es tanto para el sector público como para el sector privado. Yo estoy más enfocada en el sector privado, pero si las empresas lograran medir este cómo, y lograran efectivamente preocuparse de que todos los temas que tienen escritos o políticas o procedimientos las logren, las lleven a cabo realmente, no estaríamos viendo todos los días este tipo de delitos. Obviamente que siempre van a existir tal vez que empresas que sí son malas, o sea, el caso que estamos viendo ahora de Telecom, donde el dueño era el que pagaba soborno en cajas de vina lleno de billetes y coimeaba a todo el mundo. Ahí no hay mucho que hacer, o sea, si el dueño ya era una persona corrupta, o en el mismo caso Odebrecht, les recomiendo ver la serie El Muy Mecanismo. buena, muy buena. Odebrecht es un temazo, es una institución de la corrupción. Y ahí efectivamente en esta serie reflejan muy bien cómo ocurre, o sea, cómo la empresa se termina metiendo. Obviamente que para una empresa, para una pyme, va a ser mucho más rentable, por así decirlo, pagar por obtener un cliente que hacer estrategias comerciales, de ventas, de marketing, o todo lo que se enseña cuando uno enseña emprendimiento o cómo hacer crecer el negocio. Obviamente que es mucho más rentable porque voy a la segura. Te pago, me gano el negocio. Generalmente más encima de eso que te pago, también sale del mismo precio. O sea, ya, dado que no me tengo que preocupar, no me tengo que preocupar de precio, de nada, bueno, te vendo más caro y eso mismo que te pago es el sobreprecio que te cobré. O sea, es negocio redondo. Pero efectivamente eso es lo que es la corrupción y lo que lo hace. Seguramente van a haber empresas que son malas en esencia, pero si es que todas las otras empresas lo bloquean, te apuesto que no ocurriría. O sea, vámonos a casos más simples. Si es que yo soy proveedor en una licitación de una municipalidad, por ejemplo, donde veo que uno se la llevó y que hay cosas muy sospechosas y denuncio y los otros, y se hace la investigación y todo, también debería terminar bloqueando al corrupto. Y yo creo que eso, llegando más a este caso, es lo triste que hoy día yo veo en Chile. A mí nunca se me va a olvidar cuando hace unos años empecé a expandir mi empresa fuera de Chile ¿Ya? y me tocaba ir a otros países donde hablaba con empresarios y no lo veían mal, decían, pero, ¿o cómo voy a hacer No, algo para normal. prevenir la corrupción? De hecho, Como que me va a quitar lo, negocios. Y yo decía, lo- pero lo si esto está colocaban, mal. lo Y, colocaban dentro de la oración del proyecto. exacto, y era parte de, y con esta excusa, porque toda esta gente, porque yo digo ya, por último fuera gente mala, como que dormía, o que dormía mal en la noche, o que tenía cargo de conciencia, o que pensaba que esto no se podía hacer, pero era gente común y corriente que estaba tranquila porque todo su peso de la conciencia se lo dejaba a la contraparte. No, es que así funciona este país, es que así son las cosas, es que si no, no se pueden hacer negocios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa autojustificación también nos lleva a caer en estos actos, pero yo creo que hoy día y más que nunca, ojalá que las empresas se suban a este carro, que efectivamente el sector privado tome conciencia. Ahora mismo, esta semana, está ocurriendo el foro de Davos, del Foro Económico Mundial, Claro. donde todas las charlas, hoy día yo ya fui como a 5, pero todo lo que está pasando va en relación a al rol de la empresa en la sociedad, a cómo la empresa se hace parte, a cómo no podemos dejar pasar las cosas y efectivamente hay que tomar un rol activo. Oye, Susana, y finalmente yo siento y se te nota bien, no solamente empoderada, sino que de verdad te molesta lo que está pasando. O sea, ahí finalmente creo que dentro de de este proceso, de toda esta cadena, porque finalmente esta cadena es como un auto, funciona perfecto. Hay alguien que echa benzina y el auto funciona, y todo funciona. Finalmente como que necesitas que una parte o una pieza dentro de esta cadena diga stop, esto no corresponde, ¿no? Exactamente, y si una parte lograra pararlo, se para todo. O sea, si uno analiza cada uno de los casos que han ocurrido y de los grandes casos, si es que alguien hubiera dicho se para, si es que alguien hubiera denunciado, si es que alguien hubiera hecho algo, no hubiera seguido existiendo. Casi todos los casos que conocemos han ocurrido por años. O sea, no es que, descubrimos, o sea, Empezaron el fantástico, si es viernes y que, si descubrimos es el que lunes. descubrimos el caso que lleva un mes y listo, se paró, no se pagó a la empresa. Son casos que llevan años y por lo tanto resulta muy rentable ser corrupto. Y ese es el problema. Cuando es rentable ser corrupto, como que no hay desincentivos a hacerlo, ahí solamente nos queda apelar a la buena fe de las personas. El problema acá, y sobre todo cuando lo llevamos a temas políticos, es que da lo mismo del bando que sea el político, pero cuando se denuncian casos de corrupción y todo, no, esto es una persecución política, para el lado que sea. Pero y es impactante ver, y acá políticos de derecha, políticos de izquierda,
si es que uno lee las defensas así en la prensa, son idénticas. Uno, como que si uno ve El solo el mismo abogado. cuadradito de defensa, es la misma, exactamente sí, que muchas veces también son los mismos. Es Sí, verdad. finalmente como que la respuesta ya está hecha, ¿no? Como que ya está, ya, o sea, a ver, vamos a hacer este conducto, todos ganan, sí, y un momento dado, si nos pillan, ya sabemos qué hay que decir. Y depende mucho de quién te pille, ¿no? Y por lo mismo yo creo que acá el castigo social es importante. Y acá yo no quiero decir ni decirle a nadie juzgue así antes de que juzgue la justicia, ¿no? Pero yo creo que en nuestros países, o sea, pensando como en Latinoamérica, existe mucho castigo social entre, o sea, como entre clases, como que, Sí, no, claro. los ricos, no sé qué, los políticos, no sé qué, los pobres, no sé Bueno, qué. las series de Netflix y todo está conllevando de manera global como que hay una lucha social, como que volvimos al 1600. Exactamente, pero mucho entre clases, pero entre pares no hay. Y efectivamente yo creo que el mayor desincentivo es el castigo social entre pares. O sea, cuando el gremio empresarial te saca del gremio o te deja en stand-by o te congela la membresía hasta que no se aclare el caso, cuando te dejan de invitar a jugar golf, cuando te dejan de, o sea, en el fondo, cuando te dejan de dar el espaldarazo en la espalda, yo creo que eso sí genera un cambio de conducta. Y yo creo, y así como siendo súper cruda, hay poca sanción social en eso, porque nadie se quiere meter en problemas. O sea, ¿cuántas veces nosotros cuando éramos chicos nos dijeron, y tenemos esa cultura en Latinoamérica, no se meta donde no le importa, no sea acusete, no cuente, ustedes hacen loco. Y eso es lo que nos enseñaron nuestros abuelos, como que Sí, claro. tienen más lejos, y esa es Y es la mal cultura que visto, tenemos y es acá. mal visto meterse en problema o decir que hay un problema, como que no, es que tú eres conflictivo. Pero Y ¿cómo haces conflictivo? exactamente, y es mal visto hablar mal de una persona, y acá, ojo, si ni siquiera es hablar mal, es atreverse a decir las cosas como son. A mí nunca se me va a olvidar, hace un par de años, no sé si se acuerdan que hubo un ¿Ya? empresario chileno, un Neus de apellido, que había sobornado la universidad Sí, en Estados Unidos para que y su lo hija condenaron. entrara, y había falseado fotos y todo, y lo condenaron, o sea, tanto así que estuvo preso como un año, junto con otra celebridad, ya da lo mismo la razón, pero me hicieron una entrevista y yo algo dije de este señor, que dije que era corrupto y que su familia, o sea, que lo deberían sacar de la empresa y todo lo que sea, o mencioné algo así, dije, si fue corrupto para que su hija entrara a la universidad, que es como algo así súper básico en el fondo, y falsificó fotos, incluso creo que hasta contrató como un intermediario que era el que te Sí, hacía po. esta movida, ¿por qué en los negocios no va a ser corrupto? O sea, si uno es como Como el es principio del en derecho, todos ad maioris lados. menos, ad maioris más. ¿Ah? Si Claro, pudo pero sacar. algo así como que comenté, la cantidad de llamadas que me llegaron, ¿cómo se te ocurre decir algo contra este señor? Que no sé qué, que te va a llegar, que este señor es muy importante. Y yo decía, pero es corrupto. O sea, ¿cómo no lo pueden ver? Pero igual la gente se asusta o en el fondo como que no, Que nadie lo quiere escuchar, si ese es el tema. Y sobre todo, no, y finalmente, nadie se quiere meter en esos problemas. Entonces tú y puedes ver a la persona más corrupta que fue condenada, que no sé qué, que acá, que la justicia, que todo, pero igual nadie habla, nadie dice nada. Y si es que no hay ese castigo social, van a seguir pasando. O sea, uno ve los mismos políticos. O sea, ahora por favor les pido que vienen elecciones, fíjense por quién votan. Hay políticos que fueron sobreseídos porque había pasado el tiempo, porque en el fondo aguantaron y después ya claro, tiene una queda, estrategia de eh, deslindamiento. claro, pero que fueron imputados, que todo, que está ahí, que está el caso, y se están presentando ahora. O sea, incluso hay políticos que estuvieron linkeados con el narcotráfico, que se están presentando a las elecciones, entonces uno dice como, qué susto, porque acá ¿Qué también y acá pasó? somos ¿Ah? responsables todos. Es que yo pienso que hay dos cosas. Uno no lo cuenta porque finalmente echa a perder el almuerzo dominical, que es como poco menos, oye, no es que esas cosas, como mi señor padre, no es que esas cosas hay que conversarlas en otro momento, y en otro momento nunca existe. O sea, es simplemente no hay que hablarlo. ¿Ah? Y segundo, está tan aceitada la máquina que es como quizás estamos todos mojados, o hay todos están mojados y no quieren contarlo, y finalmente, como está ese tema de que no, es que es muy grande. Sí, no, yo quiero ser más optimista, no es que están todos mojados, es que existen muchos poderes, o sea,
Y yo también pertenezco o sea, soy Por favor. presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional. La corrupción existe donde hay poder donde no hay rendición de cuentas, donde hay concentración de poder y no existe rendición de cuentas. Es un caldo de cultivo para la corrupción. Por algo en las dictaduras hay mucha corrupción. O sea, vámonos ya al caso de Venezuela, donde hay un dictador. No existe rendición de cuentas porque no existe, o sea, da lo mismo, el que habla lo llevan preso, etcétera. Es un caldo de cultivo, o sea, es casi imposible, como que el mundo te está llevando a ser corrupto porque total nadie te va a medir y todo se parte a poco, un poquitito por acá, un poquitito por allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que pasa exactamente lo mismo como en grupos de poder económico. Sí, Entonces, claro. obviamente que nadie quiere quedar mal, porque si es mira, acá, no voy a decir la empresa, pero hay una empresa muy grande de Chile, donde una vez, hace muchos años, en un seminario, yo dije de un caso, a la empresa la había allanado la PDI, o sea, Claro, no, no eran muy eh, santos, no eran muy blancas palomas. allanado la PDI, caso en el diario, todo, yo ni siquiera vi con lujo de detalle el caso, si puse un pantallazo en la noticia, me llamó la persona que trabajaba como en mi área, es que ¿cómo se te ocurre poner eso? Nunca te vamos a contratar. Bueno, efectivamente han pasado más de 5 años, hasta el día de hoy no me han contratado, la verdad es que no me interesa trabajar con esa empresa, pero, pero ese es el poder. Yo trabajo en esta Sí, empresa y pues, por lo tanto, si es que tú hablas mal de mí, no te contrato. Me ha pasado, y si yo me he metido en problemas miles de veces, tal vez por hablar de más o porque no tengo problemas en decir las cosas como son, pero, pero pasa, ese es el poder. Y el poder, porque uno diría, ya, este poder lo ejerce el dueño de la empresa. No, toda la gente que trabaja en empresas que son muy grandes se empodera de ese poder. Entonces, anda a ver en ciertas industrias cómo tratan a los proveedores. Hay en ciertas industrias donde los claro, proveedores los pisotean y los pisotean, y el que los pisotea no es el dueño y no es el directorio. Y seguramente si tú te vas al directorio tienen todas las buenas intenciones con los proveedores. Pero hay algunas empresas donde efectivamente el ejecutivo se empodera tanto porque tiene tanto poder que también... Entonces, este círculo, y si es que lo llevamos como a la corrupción, empieza a pasar lo mismo. Y esta llamada que a mí me hicieron hace 5 años atrás para decirme que wow. nunca me iban a contratar porque me da lo mismo que nunca me contrató. O sea, por favor no me contraten, no quiero trabajar con esta loca, No me dije. relacionen, por Pero favor. en el fondo eso pasa. Entonces, si lo llevamos a lo que te estaba contando, nadie se quiere enemistar con el poderoso, porque si me enemisto con el poderoso, no, como que se me van a bloquear las puertas. Efectivamente. Y en ese sentido, ¿crees que efectivamente, claro, había un Chile que quizás, no sé si existió, yo creo que sí, pero que daba la sensación que no había corrupción y después del 18 de octubre, y bueno, y muchos temas, tanto públicos como privados, que finalmente no había rubro, porque esa es la verdad, no había rubro en que el consumidor chileno, o mejor dicho, el chileno habitante, no se hubiera visto, eh, ¿cómo se llama esto?, defraudado. Eh, Sí, sí, pero yo creo, y acá también lo quiero llevar como a un tema, yo creo que mucho lo que pasó es esto, es como sentir esa impunidad, porque, y acá sí me gustaría, es lo mismo que te decía, como que existe entre clases, y al final cada uno se tiene que hacer el mea culpa, piensa cuánta gente no paga el Transantiago, y eso es robar, eso también es corrupción. sí, po, eso es corrupción. Entonces, pero a nadie le gusta mirarse el ombligo, entonces yo creo que hay que partir en eso, hay que partir por casa, o sea, eh, tú hablaste ahora de la misma fiesta clandestina, si eso es transversal y es algo que ha pasado en todo el mundo, pero en el fondo es como y el chileno tiene esa cultura como de pillo, como que me salto la regla, como que lo hago, entonces si me permiten no pagar, listo, no pago. Nunca se me olvida, no me acuerdo en qué país era, pero en algún país de Europa donde el metro está abierto, tenía una puerta Ah, abierta. sí, 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 hay varios países que tú pagas Y acá uno cuando te pagaba, vas. no, no, y ¿por qué les gusta estar abierta? Para los que no pueden pagar. ¿Pero por qué no se meten todos por ahí? No, esa puerta es para los que no pueden pagar. O sea, en el fondo, como que esas cosas acá no resultarían, porque acá todos se meterían por la puerta que está abierta. O sea, hay una puerta rota, y esto fue después en otro país, pero una vez en Francia que nos encontramos también con unos chilenos, que ahí ¿Ya? está definitivamente roto el metro. En una estación estaba roto. Y se iban, y los chilenos nos dicen en el hostal, oye, no, es que tenemos que ir caminar una estación más, pero vamos al metro porque ahí está rota la puerta y ahí podemos entrar sin pagar. O sea, es esa cultura como que ya, listo, esto es como que yo gané algo.
Y mientras no cambiemos esa cultura, la verdad es que es bien difícil cambiar este tipo de hábitos, porque siempre va a Claro. ser como que como la cultura del winner en el fondo. ¿Crees que Chile se está volviendo un país corrupto? Es que yo creo, Benja, que ahora se está hablando de corrupción. Yo creo que Chile, e incluso al revés, yo creo que ahora Chile es menos corrupto porque estamos hablando de estos temas. Yo creo que Chile fue un país muy corrupto. A mí nunca, o sea, yo creo que en Chile existía mucha corrupción oculta, que nadie la hablaba o que la justificábamos. Hoy día al menos se está hablando, o al menos hoy día se hacen cosas. Oye, si sin ir más lejos, el caso MOP, en el año 2004, con el gobierno de Ricardo Lagos, era la media, o sea, era un caso de corrupción gigantesco, pero se llegó a un acuerdo político y como que la ciudadanía se quedó así como que, qué bueno que lo arreglaron, Pasó por al lado, qué finalmente. buena calidad de políticos que tenemos que lo lograron arreglar, y te acuerdas que era Lagos con Longueira, Sí, o pues. sea, y que lo De hecho, arreglaron y fueron todo, y juntos qué en un avión. bien, o sea, como que uno dice, y esto, nos hicieron tonto a todos, lo arreglaron por abajo, pero en el fondo no era, o sea, como que la gente como pensaba que en Chile no había corrupción, ya, esto fue como una excepción. Pero si piensas, todos los casos que están saliendo a la luz ahora son casos de años. Entonces, yo sí creo que Chile en niveles de corrupción no es de los peores países, pero creo que en Chile no se le pone la palabra. En Chile Sí, se habla claro. de favores. Como que, mira, te pido un favor, entonces tú me haces esto, yo te hago esto otro. La gente que comete corrupción en Chile ni siquiera tiene conciencia muchas veces que está cometiendo corrupción. Piensa que Y, tiene como el derecho. y quizás el tema porque siempre se ha dicho el sistema judicial, que tiene mucho que ver en ese sentido. ¿Crees que tenga que realizarse cambios para que pueda, de cierta manera, no evitar la corrupción, porque siempre existirá, pero sí disminuirla? Yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que en Chile tenemos leyes a niveles de Estados Unidos, o sea, en el fondo tal vez un poco menos, pero en Chile a nivel regulatorio tenemos leyes súper buenas. Y en Chile, en sistema judicial, yo también creo que tenemos un buen sistema judicial, incluso sin ir más lejos. O sea, podemos dar gracias que el año pasado como que pasó raspando, ahí tuvimos un caso, pero no es un sistema judicial corrupto. O sea, no es donde la gente no crea en la justicia. Perfecto. Yo creo que en Chile sí lo tenemos. Lo que pasa es que, bueno, hay temas como de años, en el fondo como de penas, que a veces son muy bajas, de esta cuestión de la prescripción, que también como que ya, como que tal vez esos tiempos que deberían ser más altos en casos de corrupción. Hay temas de la buena conducta, intachable conducta anterior, que juega muy a Exactamente. favor del que termina cometiendo estos delitos, pero ojo, si la primera vez que te pillan, siempre va a haber una intachable conducta anterior, es la primera vez que te pillaron. Pero yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que pasa por un tema más como de tener conciencia, cultura, y por eso, si lo llevamos solamente a la pena, pasamos de nuevo a lo mismo, como que lo puedo poner en un punto de equilibrio, o sea, lo puedo evaluar. Incluso yo puedo decir, mira, si es que yo logro mantener esta conducta por 10 años y no me pillan, igual salí ganando. Si me Claro. pillan al año 10, listo. O si me pillan antes del año 3, perdí. Si me pillan después del año 3, cada año es ganancia. O sea, incluso lo podría llevar ahí cuando son solamente penas así. Por eso es que es importante temas como la cárcel, porque esas son más disuasivas. O sea, no tengo cómo medir lo que cuesta ir a la cárcel. O lo que hablábamos del castigo social entre pares. O sea, El castigo social que es un temazo. efectivamente, mira, a mí, busquen una columna que yo escribí que se llama como la cultura del winner, que salió en el mostrador hace un tiempo, ¿Ya? y que hablaba de esto, y, y me pasó en la mitad de la pandemia, haciendo una cola, o sea, una fila, de las típicas filas que todos hemos hecho Sí, durante todos estos claro. meses. Mi señora venezolana dijo, volví a Venezuela, me dice. Pero yo estaba haciendo la fila y era un fin de semana, o sea, habían permisos porque era cuarentena, Acá está. y Los winner llega y los costos. y esa. El winner y los costos para la sociedad. ¿Y te pasó? ¿Estabas en la fila ahí? Ya va, entonces está en la fila y no, si no es la idea leerla ahora, pero está, recién había escrito esta columna. Está
en esta fila y había alguien adelante mío, o sea, estábamos todos ahí, de repente llega un carabinero y empieza a pedir los permisos, que eran solamente 2 por semana, entonces, como que eran escasos, digámoslo. Ya, muestro mi permiso, las personas de la fila, algunos cuando vieron al carabinero inmediatamente se salieron de la fila y se fueron, y a la Claro. persona que está delante mío le piden el permiso, y no lo tenía. Entonces el carabinero la mandó a la casa, y yo dije, oh, qué suerte que la mandó a la casa y no la llevó presa, porque yo había escuchado Ujú. casos que te llevan detenidos si es que De hecho, eso eh, corresponde. yo había escuchado casos así que te llevan detenido si es que no tenía permiso. Ya, bueno, me mandó a la casa y yo dije, ya, no sé, pasan 10 minutos y vuelve. O sea, veo a la persona volver, todavía seguía en la fila, y veo que viene hablando por teléfono y le pasa el teléfono al carabinero. Y llega, le pasa el teléfono al carabinero, el carabinero habla con la persona por teléfono, vuelve el carabinero con ella a la fila y la hace ponerse en el mismo lugar donde estaba, delante mío. Y yo al principio le dije así como, porque quería saber qué había pasado, y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que cómo te dejaron entrar? No, no, y yo, no, pero cuenta, así como que ya, ¿qué pasó? Claro. Y dice, no, lo que pasa es que no sé, mi tío es carabinero y justo me fijé en el nombre y lo conocí, así que lo llamo para que me salga. Y yo, emputecida. Y No, había también gente de tema, y yo le dije, eso es corrupción, o sea, ¿cómo se te ocurre esta cuestión? Porque más encima ni siquiera es por ti, es por el carabinero, como que tú estás haciendo que ese carabinero sea, porque seguramente el tío era de un rango más alto del carabinero, en el fondo el claro. tío era general, y yo, toda esta corrupción, no sé qué, y toda la gente en la fila empezó así como, sí, sí, por suerte, algunos no se metieron, atrás mío había un repartidor, y ¿Ya? el repartidor dice, sí, eso es lo que pasa acá, como que el abuso de poder, hay una cultura, y él habló de mi columna sin saber que era yo, así como que no, eso es justo lo que decía la columna que estaba leyendo de los Windows. Ya, Oye, bueno, ya estuvo, siguió en la fila, estuvo todo el rato con la cabeza abajo, pero después me fui donde el carabinero, le dije al resto, por favor guárdenme en mi puesto. Me fui donde el carabinero y le dije, señor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted puede denunciar a la persona que lo llamó? Dice, no, es que sí, es que a mí me había tocado trabajar con él, no sé qué yo, pero es que usted sabe que lo que hizo está mal y que le está dejando en evidencia a toda esta gente que uno así se puede saltar los controles o que la gente puede tener claro. beneficios especiales. Y después volví toda la fila súper contenta porque yo había ido a hablar con el carabinero, o que al menos el carabinero nunca más iba a aceptar una llamada así, porque no sabía quién No, podía estar sí. mirando. Obviamente la otra mitad de la fila me había creído loca, pero son ese tipo de cosas, o sea, como que desde imagínate llamar para que el carabinero, o sea, esa persona estaba haciendo más corrupta al carabinero. Sí, claro, y bueno, y en ese sentido sabemos que existen esos llamados millonarios. ¿Ah? Oye, ¿y Exactamente. tú sientes que ya es tema en los directorios de las empresas, tú que te ha tocado hablar de estos temas dentro del mundo privado y también esta lista tan bonita que tienes de la sustentabilidad de los negocios con la Fundación Independízate? ¿Crees que los directorios ya se están tomando en serio o por lo menos has leído las columnas que tú de manera frecuente estás conversando? Yo creo que los directorios de empresas grandes sí, en la mayoría. Pero vámonos un poquitito más chicas, o sea, como empresas ni siquiera medianas, empresas grandes, pero no de las más grandes. Yo creo que falta muchísimo ahí por hacer. Como que piensa que esta cuestión no toca, o que esto les pasa a algunos, como que en Chile somos súper buenos para aislar estas cosas. Entonces, pasa el caso de la Polar y no es ni siquiera la empresa, es como Pablo, alcalde con nombre y Sí, pues Pablo apellido. Alcalde Eh, que se Pasa fue el por los caso tarros. Sotinich ¿Ah? y es Ponce, o sea, pasan estos casos y lo llamamos a personas, entonces al hacer eso, no estamos diciendo esto me puede pasar a mí, estamos diciendo esto es porque esas personas con nombre y apellido. Entonces, cuesta, y cuando no vemos que estas cosas nos pueden pasar, la verdad es que no hacemos nada tampoco. Oye, te manda saludos Cristian Hernández desde Argentina y mi querido amigo Juanjo Gutiérrez de Cowork de Temuco. Ahí, un cariñoso abrazo, Muchas gracias, Juanjo. muchos saludos. Oye, Susana, ya estamos ya en el desenlace final de esta entrevista que hemos tocado. Ha sido bien, bien interesante. Bueno, teníamos estos temas y sobre todo queríamos ya con las últimas tres preguntitas en ese sentido, que era preguntarte también un poco, ¿qué tres consejos le dirías a estas organizaciones que ya están viendo este tema? Que realmente el tema del compliance es parte de lo que es una gestión de riesgo integral de la compañía. Porque finalmente no solamente pierde la compañía, sino que pierde la sociedad y por ende también tus clientes que hacen que exista tu compañía.
No, pero por eso yo diría eso, que ya hay que sumarse a esta, ¿no? Es como decir, o pensar que sí, que a todos nos puede pasar. En el fondo, es súper difícil hacer un compliance de verdad cuando pensamos que no nos puede pasar. Entonces, ese consejo yo daría, como decir, da lo mismo el tamaño de la empresa, da lo mismo. Todos pueden terminar cayendo en esto, no podemos poner las manos al fuego por todo, y incluso a veces me toca ver emprendimientos que tienen súper buenos propósitos, o sea, que es como, Sí, claro. no sé, pues, disminuir la pobreza, y muchas veces se deja llevar esto como que por el súper buen propósito, pero se deja de lado la corrupción, o sea, hay empresas que son increíbles, así súper sustentables, o pensando en los trabajadores, en todo, pero después te dicen, no, para entrar a este país, bueno, no me queda otra, tengo que pagar, o sea, como que se termina cediendo por esta autojustificación de la corrupción, y eso es lo que está mal, o sea, hay que entender de que esto es la base, o sea, da lo mismo el gran propósito que pueda tener como empresa en dar trabajo, en tratar bien a la gente, en disminuir la pobreza, etcétera, etcétera, o llevar educación a ciertos lugares, si es que el cómo lo hago está mal, porque ahí desde la raíz partiste mal. Entonces yo creo que ese es el consejo, y da lo mismo el tamaño, o sea, puede ser una empresa de 5 personas, pero igual muchas veces por poner los incentivos están basados en ese resultado, tenemos que conseguir el permiso, tenemos que entrar acá, tenemos que vender más, terminamos nosotros mismos haciendo que nuestra gente o que la gente con la que trabajamos termine cayendo en esto. Sea parte del proceso, ¿no? Exacto. Oye, y en ese sentido, hay una pregunta que te quiero hacer también, tocando un poco el tema de emprendimiento. ¿Qué has podido ver con los emprendedores? Te toca una linda labor en lo que tú has logrado en la Fundación Independízate. ¿Qué te toca ver con los emprendedores? ¿Qué es lo que más te motiva en ese sentido de poder, cierta manera, aportar dentro de su desarrollo? O sea, bueno, a mí me toca ver muchas cosas, pero yo creo que lo más importante con los emprendedores es que crean en lo que hacen, en que tengan pasión por el tema que están tocando, que tengan una misión, que tengan un propósito que sea más allá, y que ojalá que puedan llevar en la base de la empresa cómo se hace empresa. Perfecto, el propósito, que vean más allá y sobre todo vayan cumpliendo parte del proceso. Y ya tengo la última pregunta, Susana. Esta nunca la pongo en el guión, siempre es sorpresa. ¿Ah? Si viene Susana del futuro, ¿qué te vendría a decir? A mí, Sí. A ahora, Susana del 2024, por ejemplo, ¿qué te diría ahora? pero futuro súper cercano. Yo creo que me iría a aprovechar la vida, yo el presente. Lo mismo que llevaba haciendo por un tiempo, pero supongo que me diría eso. Como que no Oye, gastes tiempo en tonteras, no sé, pues. Ten oye, menos reuniones por Zoom. menos reuniones por Zoom. Ajá. No, no, Claro. está bien, está No, bien. es como el chiste argentino, cómprate la aspiradora robot. Claro, claro, no va a volver a bajar de precio. Pero pasa, pero pasa. Oye, ha sido una grata, Compra toallitas Clorox de la aspiradora. oye, ha sido una muy grata de la Susana. Creo que el tema del compliance hay que tomárselo en serio. Que bueno, y de verdad para nosotros como choque empresarial es muy importante tenerte aquí, sobre todo porque nosotros somos unos convencidos en que hay que darle, desde nuestra vereda, nosotros lo que hacemos es potenciar a los emprendedores y darle soluciones comerciales y legales. Y sobre todo el tema del compliance y sobre todo entender de que esto te puede suceder, quieras o no, te puede suceder. Existe alguien o existen luces, no es que de cierta manera te uses una capa y no, compliance, pero sí, y ya se está hablando, ya se está generando y sobre todo este pago social. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de Bill Clinton se fue a la cresta no porque hizo cosas y tú ni un amante, sino porque le mintió al país. Y el tema del descontento social era, en el sentido del pago, el castigo social era tan fuerte porque era muy mal mirado mentir. ¿Ah? Y eso logró que simplemente su vida política desaparezca, ¿cierto? Y sobre todo entender también de que estamos creciendo, que se están haciendo cosas y existe la posibilidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? Así es. ¿Mm?
Entonces, damos cierre a este nuevo programa perdón, me cambié de emisora, de Choque Empresarial. Y no sé si quieres dejar tus datos, comentarle algo a la audiencia, Susana. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Benja, por las preguntas. Bueno, mi dato, mi mail es susana.sierra@belargahcompliance.cl. Así que ahí también cualquier pregunta o también en LinkedIn. Susana es la única red social que tengo. Así Buenísimo. que eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y con ello nos vamos al cierre. Juanín, por favor, nos vamos, pon el cierre y nos vamos. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias.